buenas tardes, sean bienvenidos a Enlace Médico a través de TV UNSA y Radio Universidad. Hoy en el programa vamos a hablar sobre algo que está presente justamente en esta temporada de frío que se viene recrudeciendo en nuestra ciudad, en nuestra región y también en muchos otros puntos a nivel nacional. Infecciones respiratorias es el tema que vamos a abordar con nuestra especialista. Ella está con nosotros, la doctora Angeli Rondón. Ella es médico pediatra, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Siempre contenta de poder estar aquí y ayudar un poquito a las mamitas y papitos a comprender sobre algunas cosas que nos pueden preocupar sobre nuestros bebés. Muy bien, vamos con un breve informe rápidamente e ingresamos de lleno con las consultas que también seguramente ustedes tienen desde casa al 9927-61147 y ahondar un poco más en ese tema. Infecciones respiratorias. Adelante. Las infecciones respiratorias suponen una de las causas más frecuentes de atención médica. La neumonía adquirida en la comunidad continúa siendo la infección que más muertes causa. Su incidencia en la población adulta es de 3 a 6 casos por cada 1.000 habitantes al año y aproximadamente 55.000 episodios que requieren hospitalización. Esta cifra se triplica si se habla de neumonías tratadas en ambulatorio. La neumonía adquirida en la comunidad sorprendentemente mantiene sus cifras en las últimas décadas. Entre las causas posibles está el aumento de la población, el mayor número de personas inmunodeprimidas y el aumento de la esperanza de vida, que supone la incorporación de alto número de enfermos crónicos y también el aumento de las resistencias a los antimicrobianos por parte de los microorganismos causantes de infecciones respiratorias como la neumonía, la influenza y la moraxela. En el caso de la faringoamigdalitis, la bacteria clave es el Streptococo del grupo A, que afortunadamente sigue siendo sensible a la penicilina. Sin embargo, de todos es conocida la existencia de fallos de respuesta al tratamiento. La alternativa más generalizada la constituyen los macrólidos, pero desafortunadamente se dan muchos casos de resistencias. El tratamiento suele basarse en la proporción de antibióticos y si la infección es originada por una gripe grave, con antivirales, si la situación se agrava mucho, también se puede realizar un tratamiento de oxinoterapia y si hay complicaciones, se puede necesitar medicación broncodilatadora. Muy bien, vamos ahora sí de lleno con el tema infecciones respiratorias con nuestra especialista, la doctora Angeli Rondón. Doctora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos específicamente de de infecciones respiratorias? Bueno, vamos a referirnos cuando es una infección que abarca cualquier parte de lo que sea mi aparato respiratorio, valga la redundancia. ¿Qué implica eso? Que va desde lo que son las fosas nasales, nuestra cavidad oral, faringe, laringe, bronquios y finalmente lo que son los pulmones, ¿no? Y también dependiendo de eso vamos a poder identificar los diferentes síntomas que me va a presentar este tipo de infecciones. Hay que saber que los agentes que pueden producir este tipo de infecciones son tanto bacterias, virus y en casos ya muy raros, obviamente más en inmunodeficiencias, también pueden ser los hongos. Ahora, los papás, las mamás en casa seguramente van a querer identificar, ¿no? Cuándo es que esta realmente es una infección o no de repente asemejada o comparada con lo que pueda ser una simple, no sé, irritación o de repente que pueda tener alguna alergia. ¿Cómo podemos diferenciar? Ok, generalmente las infecciones van a ir acompañadas de lo que es la fiebre. No necesariamente en un principio, pero es algo casi característico, tanto en virus y en bacterias. Aquí también hacerles un ojito a los papás de que no necesariamente el hecho de que tenga fiebre muy alta se relaciona con el grado de infección. Es decir, si la fiebre es muy fuerte, no significa que la infección es muy fuerte, sino son cierto tipo de predisposiciones. Y muy por el contrario de lo que a veces creemos, de que en bacterias hay más fiebre, no, más bien los que me producen más fiebre a veces son los virus. De repente lo que podemos hacer también, que es muy importante, es que los papitos me empiecen a identificar cuándo es grave y cuándo de repente no es grave, dependiendo de la localización. Por ejemplo, si me afecta solo la naricita, el síntoma típico es la rinorrea, justo rino de nariz, rea de secreción, que es el moquito que le va a salir al bebé. Aquí una capita que a veces tenemos lo que se llaman senos paranasales, senos más pequeñitos no tanto todavía porque se están formando, pero en los niños ya más grandecitos sí. ¿Qué son los senos paranasales? Cavidades que tenemos en el hueso frontal, en los maxilares, ¿no? Y que cuando tenemos una infección respiratoria se pueden llenar también de moquito. ¿Cómo puedo yo identificarla? Que a veces la secreción, es decir, el moco, la rinorrea, ya no es transparente, sino se pone un poco verdosa, amarillenta, y ahí es importante que acudan con el pediatra o en su defecto con el otorrino.
Yéndonos más adentrito, tenemos lo que es la faringe, ¿no? Que comunica justo la orofaringe, nasofaringe, laringolaringe, todo lo que es naricita, con cavidad oral, con obviamente la laringe y el resto del tracto respiratorio. Aquí es generalmente cuando los niños se quejan, me duele la garganta. O en los pequeñitos, los lactantes, no quieren deglutir los alimentos, me empiezan a bajar de peso, por eso también, ¿no? Y obviamente también cuando son muy chiquitos, a veces como que se atoran, o lo que llamamos tos irritativa, ¿no? Yéndonos más adentrito a la laringe, y aquí sí es súper importante que los papitos vayan al hospital o con su pediatra. Se nota porque se ponen ronquitos. ¿Por qué? Porque en la laringe están nuestras cuerdas vocales y estas al irritarse se inflaman. Normalmente forman un triangulito, ¿ya? Y este triangulito, bueno, con las vibraciones del aire, por decir, al salir o ingresar, forman lo que llamamos la fonación, ¿no? O sea, los sonidos. Cuando estas se irritan, ya no son como hilitos, sino son como unas salchichitas. Y por lo tanto, si el triangulito era así, ahora es más pequeñito. Y esto puede causar dificultad respiratoria. ¿Cómo me doy cuenta que ya el llanto del bebé o la voz del niño es ronca? O sea, ya no les emite mucha voz. Tengo que ir porque ahí tenemos que usar otro tipo de medicamentos que, bueno, lo tocaremos en tratamiento para poder desinflamar lo que es ya cartílago, por decirlo, el tejido circundante del cartílago, ¿no? Ahí, cuando son casos muy extremos, se necesita la nebulización con adrenalina también para disminuir este problema y los papitos van a ver como mágicamente un bebé que suena terrible, su voz se vuelve clarita nuevamente. Más profundamente ya tenemos los bronquios y luego el pulmoncito. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué vamos a encontrar? En los bronquiecitos, la tos con flemita, que decimos a veces, ¿no? Porque ya hay secreción, generalmente más en bacterianas, y uno siente que el bebé, o al respirar como que le ronca su pechito, como el ronroneo del gatito, o en los niños más grandecitos que me tosen pues y que flema, o sea, no es tosecita seca. A veces los bronquios también pueden producir tos seca, sí, pero en esos casos es generalmente con un componente asmático y es porque el bronquiecito, de ser así, se cierra, entonces chanca más, ¿no? Y a veces no escuchamos las secreciones, pero es porque el bronquio está cerrado. Se le hace su terapia y bueno, recién se escucha. Y ya en los pulmoncitos, obviamente son síntomas sistémicos. ¿Por qué? Porque en el pulmoncito tenemos la barrera alveolo-capilar. ¿Qué es eso? Es cómo se conecta, digamos, nuestro sistema circulatorio con los alveolitos y se llena de oxígeno la sangre. Pero justamente porque llega la sangre, si yo tengo una infección en mi pulmón, ¿qué va a suceder? Que se va a ir al torrente sanguíneo y por eso las neumonías, a veces, si no son tratadas, pueden desencadenarme sepsis. Por eso es que allí ya vamos a encontrar definitivamente, va a haber fiebre, va a haber disnea, que es la dificultad respiratoria del bebé, ¿no? O del niño también que se agita. Muchas veces también podemos encontrar compromiso del sensorio en los pequeñitos más pequeñitos, es decir, que se me ponen como que con más tendencia al sueño, ¿no? Y los niños también se ponen hipoactivos, ya no quieren hacer nada, no quieren caer, no quieren comer y todas ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es súper importante que por eso el Ministerio de Salud, etcétera, todos los organismos que tenemos nos indican de que a las mamitas respiración agitada, pues hay que ir volando al hospital, ¿no? Y la segunda de repente sería el hecho de que esté ronco el bebé, porque ahí ¿qué pasa? Si se cierra completamente la laringe, el niño se puede morir. En el pasado sí había niños que se morían de croup, porque se cerraba la laringe y pues ya no pasa nada, ni siquiera a veces al intubar es súper difícil si es que es un caso ya muy complicado. Claro, doctora. Ahora, usted ha explicado claramente el proceso, ¿no? Pero para los muchos papás que de repente tienen niños muy pequeños, les resulta muy difícil el poder comprender exactamente qué es lo que pasa al niño y lamentablemente al no entenderlos no saben cómo reaccionar y llegan inclusive a procesos graves como la neumonía o la pulmonía. En un bebé pequeñito, de repente de meses o menos de un año, ¿cómo es que el papá puede reaccionar oportunamente y poder evitar las complicaciones? Generalmente en menores de 6 meses, al menos en la consulta, yo les digo que si hay cualquier duda o pregunta o inquietud, es preferible acudir al pediatra. En todos los casos. ¿Por qué? Porque generalmente también los niños pequeñitos menores de 6 meses no pueden recibir cualquier tipo de medicación. Claro. Necesitan medicación para su edad, que no sea nociva, que la forma de administración sea fácil, en gotitas, por decir, porque ellos no les puedo dar un jarabe, también los puedo atragantar. Y al hacer eso puedo producir más bien una neumonía aspirativa sobre
su problema respiratorio, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Mejor, si yo tengo fiebre, dificultad respiratoria. Normalmente en la primera consulta les muestro a los papás cómo yo identifico que su naricita empieza a presentar aleteo. ¿Qué es eso? Que las fosas nasales como que se mueven y se expanden, que eso no debería pasar. Segundo, de que a veces cuando ya su nariz está muy tupidita empiezan a respirar por su boquita y se pone toda seca, ¿no? Tercero, de que hayan las famosas retracciones. ¿Qué es eso? De que aquí, por decir, en la parte supraesternal se hunde, se hace como un huequito. O debajo también de su esternón, al final, también se hunde, se hace un huequito. Y a nivel de las costillitas, ustedes van a notar que se hunden entre sus costillitas también con cada respiración la musculatura. Si pasa eso, también inmediato. Ahora, si no hubiera tiraje, pero el bebé está respirándome muy rápido, sí, también tengo que acudir. Ahora, ¿cuánto es lo normal para estos niñitos? No debe pasarme entre 50 a 70. O sea, el promedio de las respiraciones en un recién nacido son 60. Y más o menos acercándonos hacia los 2 meses deberían ser 50. Entonces, un promedio sería entre 60 o digamos 50 a 60 o 65, ¿no? Si yo cuento más respiraciones que esas, pues tengo que irme volando al hospital. Muchas veces sí se alarman antes, porque en un adulto, en nosotros, por decir, es una respiración de 20 respiraciones por minuto. Entonces, si yo comparo las mías con las del bebé, pues va a haber mucha diferencia, ¿no? Entonces, hay que saber también de acuerdo a su edad cómo debe ser su frecuencia respiratoria. Correcto. Vamos con algunas consultas que ya vienen llegando. Nos preguntan lo siguiente. Dice, buenas tardes, ¿qué tan fuerte es la adicción al fentanilo? Si esta comienza en la infancia y si esta puede ser a causa de infecciones respiratorias agudas. Y nos consulta porque ya no trabaja en el seguro. Bueno, más que nada por motivos personales, pero también por el hecho de que me gusta dar la consulta de calidad y a veces en el seguro simplemente por el hecho de la cantidad de pacientes no podemos hacerlo todo. Pero a lo que iba el fentanilo. El fentanilo no es un medicamento que se use para infecciones respiratorias. El fentanilo es un medicamento que usamos generalmente en pacientes que están muy, muy graves y que requieren muchas veces ventilación mecánica, ¿no? Para esos casos los usamos en pequeños, pero es muy raro. Generalmente este no es un medicamento que está vendido así a expensas para los papitos o las mamitas, solo lo usamos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y bajo una prescripción estricta con la UCI pediátrica y también nosotros, ¿no? Los pediatras. Entonces no es un medicamento que lo usemos para la parte respiratoria, es muy adictivo. En los adultos constituye un problema mayor, especialmente en países de primer mundo, pero no es algo que usemos en los pequeñitos. Sí, nos agrega el comentario, dice que esto le pasó a su sobrino tras ser intubado producto de COVID. Ajá. En esos extremos sí se utiliza. En esos extremos sí. ¿A qué se produce? Al niño cuando se le intuba tenemos que ponerle medicamentos que lo relajen, que lo mantengan sedado, ¿no? Porque imagínense despertar con un tubo metido en tu tráquea, ¿no? Se produce la sensación de ahogo. Entonces sí se puede utilizar. Obviamente hay protocolos de administración del fentanilo y también de destete del mismo. ¿Para qué? Para que justamente no haya ese tipo de adicciones. Ahora, hablando un poco más de lo que usted mencionaba, ¿no? Ya hemos hablado de los más pequeñitos, cómo reconocer los síntomas. En el caso de los niños un poquito mayores, cuando comienza una etapa de resfrío, los papás suelen acudir pues a medicamentos un poco tradicionales, ¿no? O caseros, para poder controlar y evitar. Y en algunos casos, digamos que puede tener resultado, ¿no? Pero en algunos casos podría resultar contradictorio, porque si el niño es alérgico, de repente le dan algunos cítricos, algunos medicamentos, o simplemente acuden a la compra de medicamentos de libre venta, ¿no? Que también son bastante comerciales. ¿Esto es en algún momento, digamos, sugerible, recomendable o definitivamente deberían acudir al doctor? Definitivamente no. O sea, la primera regla en pediatría es nunca automediquen a los niños. ¿Por qué? Porque primero que la medicación siempre es relacionada al peso. Todos lo saben, hasta, como acaba de decir la paciente, en el seguro o en el consultorio siempre vamos a pesar y medir a sus bebés. Porque de acuerdo al peso es la cantidad de medicamento que doy. Muchas veces veo que en la farmacia sí es cierto, a veces le dan el medicamento, pero le dicen dele tanto
y no es lo correcto para el bebé, o puede ser muy poco y no le produce efecto, puede ser mucho y luego nos puede llevar a una intoxicación. Ahora, ¿hay ciertas medidas que yo puedo tomar como papito de manera general sin dañar a mi bebé? Sí, por ejemplo, la primera es darle mucho líquido, abundante líquido, porque el proceso respiratorio produce mucha secreción y los bebés, recordemos que al nacer pueden ser hasta casi 90% de agua y luego obviamente van a aproximarse al 60% de los adultos, ¿no? Pero ¿qué pasa? La secreción del moquito, de las flemas, el hecho de que les duele la garganta y no ingieren alimento, me lleva a la deshidratación. Y muchos niños a veces llegan a la consulta vomitando, deshidratados, se les lleva vía por este problema nada más. Entonces, ¿qué hago yo como papito? Líquidos orales abundantes. ¿Qué podría darle? Manzanilla, airampo, maíz morado, que son desinflamatorios naturales, y con esto mi bebé se va a mantener hidratado. Muchas veces se les dice, aunque no coma un primer día, pero tiene que tomar líquidos, ¿de acuerdo? En los bebés no les puedo dar mucho líquido, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, pero más frecuente. Entonces a la mamita es a la que se le indica que tenemos que dar agüitas como hinojo, cacao, cebadita, y que ella se esté hidratando para que pueda darle con mayor frecuencia al bebé la lechecita, ¿no? Aparte de eso, la dieta. Generalmente, cuando ya son lactantes o niños más grandecitos, dieta blandita, cosas suaves de pasar, porque recuerden que generalmente lo primero que se me irrita es la garganta, sea de arriba que bajó un poquito o de adentro por la irritación al toser, ¿no? Entonces siempre eso va a estar molesto. Y si yo le doy alimentos duros de pasar y esto está inflamado, le choca y me vienen con el vómito, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos dar? Sopitas, cremitas, mazamorritas, purés, compotitas, y ojo, tener en cuenta que si el bebé me dice, ya no, ya no, porque si yo le pongo más, lo puedo inducir más bien al vómito. ¿De acuerdo? Otra duda a veces en las medidas generales, ya no lo baño, doctora, o sea, si lo baño se va a enfermar peor. No, el baño hay que hacerlo temperizado, obviamente, pero hay que seguirlo bañando. Si yo no lo baño al bebé, le puedo causar otras consecuencias. Pero ojo, no lo voy a bañar y lo voy a botar a que se vaya al patio o que siga corriendo. Recomendamos más de que sea, por decir, en la nochecita, pero temperizar la habitación. Si es un lactante, de repente con un hervidor, ojo, aire húmedo, no de los calentadores, porque esto es aire seco. O en un niño más grande, pues abrir la ducha en agüita caliente y que me haga vaporcito de agua y también lo baño. Lo baño, lo seco y obviamente lo meto a la camita. Más no salir a la intemperie. No, ¿y esos baños serían recomendables en algún horario oportuno dentro del día? Si es que es un lactante, lo podría hacer, por decir, a la hora que hay más solcito, ¿no? Calientito, porque sé que lo pongo en su cunita y no lo voy a sacar. Claro. Si es un niño grande, a los papitos les recomiendo más en la noche porque de ahí lo baño y pues lo meto a la cama. A veces es más complicado con ellos decirle, no, métete al mediodía a la cama, no lo va a hacer, ¿no? Y con esas cosas me va a ayudar. Otra cosa importante que a veces no tomamos en cuenta es el aislamiento. ¿Cómo así? No mandarlos al colegio. No es que no lo mande, pero no tiene nada, o sea, sí puede estudiar. Sí, pero ¿qué pasa? Que durante una infección respiratoria es como que todo está lesionado y se empieza a regenerar de a poquitos. Es como que es un tejido bebé, por decirlo así. Y este proceso me va a demorar unos cuantos días. Ahí, si es que yo lo expongo, es las gripes interminables, es decir, se infectó ahora, ya mi bebé está saliendo y yo digo, está bien, lo mandaré al colegio. Y viene otro pequeñito con otra infección respiratoria y lo reinfecta. Y no es de que no se curó, sino es que se reinfectó. ¿Por qué? Porque, por decir, el coxsackievirus, el rinovirus, el virus respiratorio sincicial, el adenovirus, ¿no? Incluso el herpesvirus cuando me da una herpangina, me causan síntomas gripales. El estreptococo, ¿no? el neumococo, igualito en el lado de las bacterias. Entonces son una serie de patógenos que me van a causar los mismos síntomas. ¿Y se pueden reinfectar? Claro, o sea, es uno tras otro, no es que es el mismo, más o menos el periodo de un virus 7 a 10 días. Bacteria, más o menos 5, 7, un poquito más a veces, pero no más. Entonces esas gripes interminables o procesos respiratorios interminables es porque a veces yo como papito no lo cuidé, ¿no? Ese es un proceso que se ha estado presentando lamentablemente este último bimestre, ¿no? Sobre todo en los escolares, ¿no? Decían, no, se retrasó el horario, ingresaron un poquito más tarde, pero el papá cree que durante 2, 3 días el niño ya está curado, lo manda al colegio, pasan 2 días más
y se prolonga y hasta se complica. Exacto. ¿Qué tan cierto es, doctora, el hecho de que se debe de respetar el proceso de maduración de una gripe? Porque algunos papás dicen, bueno, ya empezó con los síntomas, mañana, no sé, le doy un medicamento, un antibiótico y ya está. Y posiblemente, digamos, que lo levante, lo recupere, pero solamente por un tiempo bastante corto. ¿Se debe respetar este proceso? Sí, y no solo el de la maduración de la gripe, sino también el de la acción del antibiótico. Por eso es de que no debemos comprar antibióticos a la paporreta, porque me vienen papás que le dieron, como usted me menciona, 2 días y ya está bien, no le doy antibiótico. ¿Y qué sucede? Que lo hiciste a ese bicho resistente a ese antibiótico. Y entonces en el futuro, si yo lo quiero usar, ya no le hace nada. Y creamos bichos, por decirlo así, para generalizar ambos, que son altamente resistentes. Probablemente si después tenemos una pandemia, no va a ser de repente por COVID, que es un nuevo patógeno, sino por un patógeno que ya existe, pero que lo hemos hecho súper poderoso por el mal uso de antibióticos, ¿no? Ahora, con relación al tratamiento que se le tiene que dar dependiendo del periodo de los niños y la alimentación que se debería de evitar, por ejemplo, en el caso de los cítricos, ¿no? Dicen, no, un matecito caliente le vamos a poner miel, le vamos a poner limón, quión, cebolla. Creo que recurrimos a todo con la idea de esperanzados, ¿no?, en que nuestro hijo se va a recuperar, y también al uso exagerado a veces del paracetamol, ¿no? Porque es dolor de cabeza, es uno de los principales síntomas que el niño siempre presenta. Con la fiebre, ¿no? Claro, y el dolor que provoca también la fiebre, ¿no? Claro, o sea, debemos aprender a identificar qué cosas le pueden hacer bien, así como hablábamos de los matecitos, ¿no? Manzanilla, hirampo, y qué cosas le podrían producir daño. Todo depende de la edad, papitos. Por decir, si tengo yo un lactante que recién le estoy enseñando a comer, obviamente no le voy a dar el quión, la cebolla y todas las cosas que estamos mencionando. En niños más grandes podría servirme, por decir, la administración de miel, sí, como cualquier dulce, porque el dulce como que suaviza la garganta. En lugar de miel, ¿qué le sugeriría? De repente la linaza, porque produce como una capita que se pega a toda la gargantita, y a la hora que tose, pues ya no es como que le golpea directamente al tejido, ¿no? Pero son, como diríamos, sugerencias extras al tratamiento. Ahora, el paracetamol, recuerden que produce daño hepático, entonces tampoco no es de que yo pueda usarlo y usarlo y usarlo. Lo malo del paracetamol a veces es de que solamente tiene una duración de prácticamente 4 horas y yo lo puedo administrar cada 6. Entonces a veces tengo periodos en el que el bebé está como que sube y baja, y esto también le produce el dolor de cabeza, el malestar. A nadie le gusta volver a tener síntomas y tener que esperar a un medicamento. Por eso es bueno de que vayamos al pediatra, que me pueda dar otras opciones, ¿no? Ahora, una cosa sí de que al menos es algo personal es el uso, por decir, del ibuprofeno. En casos respiratorios ya se ha visto de que no deberíamos usarlo. ¿Por qué? Porque produce broncoespasmo. Se han hecho estudios en Estados Unidos y se ha visto por conveniente que no se administre el ibuprofeno, justamente porque yo puedo tener un proceso respiratorio alto, pero si el bebé tiene predisposición a hacer broncoespasmo, por decir, yo con el ibuprofeno voy a empeorar todo esto. ¿Por qué? Porque me va a empezar a diseminar, por decir de algún modo, o a favorecer que se disemine ese proceso respiratorio más adentro, a los bronquios, ¿no? O niños grandes, ¿no?, que me dicen, doctora, pero ya está bien, ya no le ve la garganta, ya no tiene moco, pero sigue con esa tos, como que no bota las flemas. ¿Por qué puede ser? Por el ibuprofeno también, porque está cerrando los bronquios, entonces no deja que el niño grande me bote las secreciones, ¿no? ¿Qué pasa con los antitusivos? Los antitusígenos hay que usarlos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque solamente me van a quitar el síntoma de la tos. No significa que el bebé se cure. Ojo, ¿ya? Por eso cada medicamento tiene eso, es antitusígeno, o sea, solo quito tos. Pero ¿qué pasa si yo tengo una neumonía? Hay niños a los que les damos dosis altas de antitusígenos, claro, no tose, pero de repente a los días, fiebre, malestar general, decaimiento, digamos, en sus funciones superiores. ¿Qué pasa? Está con una tremenda neumonía y nunca tosió. Nunca tosió, entonces tampoco. Y el otro problema con los antitusígenos es que me pueden producir adicción. ¿Cómo es esto? De que me producen de que el niño a veces tosa ya sin tener nada, solo porque su cuerpo de algún modo le pide ese medicamento. Por eso con mucho cuidado. Pero en muchos de esos medicamentos, digamos, que lamentablemente son los primeros que se recetan y medican, ya sea en el seguro, ya sea en las cosas médicas también. Lo he visto, pero en realidad generalmente es el último recurso, y particularmente solo lo doy cuando ya estoy segura de que he erradicado, por decir, la infección que estaba ahí, y por decir, el niño me persiste con tos.
¿no? Ahora, otro problema con los papitos es de que a veces dicen, sigue tosiendo, Sí. ya, y sí, la tos, como cualquier síntoma, igual que la diarrea, no se va a ir plum, como magia, ¿no? Va a ir bajando. Probablemente al principio me estaba tosiendo todo el día y ahora ha bajado la frecuencia, porque a veces les pregunto, ¿y cuántas veces tose al día? 2. Todo el día. Y es como que, no, Sí. con 2 no le podemos dar antitusígeno. Claro. Pero, por ejemplo, ¿no? En el seguro a veces hay muy corto tiempo de la consulta y a veces nosotros como médicos podemos incurrir en darle un antitusígeno cuando no lo necesita el bebé. Si es que yo como papá sigue tosiendo, pero ¿cuántas veces? 2 veces. No, a veces es hasta que se atragantó y no pasó nada, ¿no? Ahora, generalmente, ¿cuándo va a haber la tos? En la noche. ¿Por qué? Porque cambiamos también de posición. A veces lo que podemos hacer es solo administrarlo como un sintomático, por decir, en la noche para que el bebé descanse. Pero lo que yo sugiero es que siempre el antitusígeno sea administrado con prescripción médica. ¿Qué podríamos utilizar en casita? Los antihistamínicos, que son para disminuir la secreción mucosa, la reacción a la histamina, la picazón de gargantita, los ojitos que les pican, la secreción de la naricita y el antipirético o analgésico, ¿no? Que es el que me quita el dolor de gargantita, la fiebre, y esos lo podemos tener en casita. Generalmente su pediatra les va a indicar, ¿no? Cuánto le corresponde a su bebé, por la cantidad de kilos de peso que él tiene o de acuerdo a su edad o etcétera. ¿Esos los puedo tener en casa? Sí, ¿no? Ejemplos de antihistamínicos, la clorfenamina, la cetiricina, ¿no? La levocetiricina, entre otros. Los analgésicos, mi paracetamol, que es el que tengo que tener de cabecera, ¿no? El Repriman o Antalgina, que también usamos, que es el metamizol, el que les ponen en el potito en el seguro y que duele un montón, se le puede dar vía oral porque existe. Y básicamente antes en niños más grandecitos puede ser hasta el diclofenaco, ¿no? Porque hemos dicho ibuprofeno, mejor no. Esos básicamente. Los demás ya tienen que depender de tu pediatra. Correcto. ¿Y cuándo es que se llega de repente ya al hecho de nebulizarlos, ¿no? Y que recurrentemente pues es recomendado, sobre todo en los niños más pequeñitos, ¿no? Exacto. ¿Por qué básicamente la nebulización y la inhalación es diferente en los pequeños? Y esto es algo que me he dado cuenta a lo largo de la práctica clínica. Básicamente es porque los más pequeñitos, o bueno, nuestro aparato respiratorio tiene unos pequeños cilios que van botando las secreciones. Estos cilios van así en nosotros los adultos, de tal modo que mientras yo estoy dormido, incluso estos cilios están botando. Por eso me despierto, llego y boté mi flemita, no pasó nada. En los niños más pequeñitos todavía están madurando. Como todos sus sistemas, igual el aparato respiratorio es un poquito inmaduro. Y que a nivel de esos bronquiecitos no están así, sino que en recién nacidos están todavía así, que ni siquiera se me mueven mucho. En los más grandecitos están como medios loquitos, como que meten y sacan y algunos tampoco no se mueven muy bien. Por eso en los más pequeñitos es recomendable la nebulización. En mi caso lo utilizo también con vibroterapia. ¿Por qué? Porque la nebulización es en sí aire húmedo que va a remojar, por decir así, todas las secreciones al momento de inhalar. Y con la vibroterapia, otra opción en casita, por decir, o cuando vamos al seguro, al ministerio, que no vas a tener un asistente que te esté haciendo masajitos, puedes poner la palmoterapia y se le dan como cuando botamos el chanchito, pero en la parte de los campos pulmonares, ya sea por adelante o también en su espaldita, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Que con el aire húmedo más las palmaditas o la vibroterapia se despegan las secreciones, plop, y más que además en la nebulización se utilizan una serie de otros medicamentos, ejemplo el salbutamol, cuando el bronquio está cerrado, el salbutamol como que me abre el bronquio, más las vibracioncitas, plop, va a botar las secreciones, cosa que no va a pasar con un salbutamol inhalado en un bebé. Porque el salbutamol, claro, me va a abrir, pero ¿y las flemas cómo van a salir? Si no se mueve bien estos ciliecitos, ¿no? Además se pueden usar otros medicamentos, la adrenalina en el caso que dijimos que están ronquitos. También cuando hay problema bronquial a veces se ha visto que funciona un poquito, es como que me seca las secreciones porque produce vasoconstricción, ¿no? Entonces si hay edema, ese tipo de cosas también ayuda. Y en los más bebitos lo que usamos es el sodio hipertónico, que es en sí el cloruro de sodio, pero más concentradito, como que más saladito, por decirlo así. ¿Qué hace esto? Seca secreciones, porque el problema con los bebés es que se empiezan a ahogar con sus secreciones.
indicaciones, ¿no? Obvio que se prepara la terapia de acuerdo a cada bebé, pero he ahí el por qué, digamos, en los bebés muchas veces te pueden dar el inhalador, etcétera, y no va a funcionar porque nuevamente decimos necesitamos un poquito de la ayuda del aparato respiratorio, que en el caso de los bebés todavía no nos ayuda mucho. Más grandecitos, sí, tal vez podemos esperar una respuesta más óptima y lanzarnos, por decir, al inhalador. Obvio que también si es un niño asmático, de repente va a tener que seguir con su inhalador, pero en la mayoría de casos no es así, ¿no? Así que, bueno, depende mucho de la edad del bebé, depende mucho de la patología, pero básicamente ahí, digamos, la explicación un poquito fisiológica por qué a veces funciona la nebulización y no la inhalación. En el consultorio a veces hacemos una terapia de crisis, como decimos, y con eso los bebés están tranquilos. Sin embargo, a veces si optaríamos por el otro camino de las inhalaciones, nos iríamos una semana, 2 semanas o 5 días cada 4, luego cada 6 y se prolonga, ¿no? Entonces es preferible y depende, obviamente, si tu bebé es candidato, no hay problemas, todos usamos mejor la nebulización. 2 consultas, doctora, para culminar. La primera es si hay alguna relación entre las infecciones respiratorias y los problemas estomacales. A veces. ¿Ya? ¿Cómo así? Si yo tengo una herpangina, por decir, ¿qué es la herpangina? Una infección viral a nivel de mi gargantita, donde salen unas ampollitas, bla, bla, bla. El bebé se empieza a pasar esos virus. Y esos virus, al pasarse al estomaguito, producen diarrea, ¿no? Entonces decimos, uy, se complicó. A veces también con las infecciones bacterianas, como sabemos hay secreción purulenta, plaquitas y estas cosas, también se las empiezan a pasar los enanos y se puede soltar el estomaguito. O muchas otras veces es por el uso de los mismos antibióticos y se les advierte a los papitos. Nosotros usamos siempre el antibiótico con su probiótico. ¿Por qué? Porque el antibiótico no diferencia entre bicho malo y bicho bueno. Y nuestras bacterias no estomacales, del tracto digestivo, intestinales, o los probióticos que decimos, se mueren con el antibiótico. Entonces hay que reponerlos, porque si no los repongo, diarreíta, ¿no? Claro. Y sí, por eso es que se relacionan también a veces. Y la última consulta dice, doctora, buenas tardes, ¿quiénes corren un mayor riesgo de desarrollar complicaciones por una infección respiratoria, los niños o los adultos mayores? En realidad son los 2 grupos de riesgo, ¿no? O sea, si lo vemos en cantidad poblacional en Perú, diríamos que los niños, porque los niños son la población mayor, ¿no? Y por lo tanto también son los que más nos van a colmar. Pero ambos tienen la misma, digamos, predisposición, sí. Ahora, en países como Europa, Estados Unidos, a veces son los adultos mayores, pero son justamente porque constituyen la mayor masa poblacional, ¿no? Ambos están en riesgo. En adultos mayores el problema es de que las consecuencias son mucho más trágicas, ¿no? Generalmente en niños vamos a poderlo resolver si tenemos un tratamiento oportuno y generalmente también en este tiempo, incluso de las neumonías, incluso en el COVID, los niños tienen una capacidad de recuperación pues magnífica, ¿no? Cosa que no tenemos en nuestros adultos mayores. Claro. Y mientras estén activos y con motivación, digamos que es mucho más fácil poder sobrellevar una infección respiratoria o cualquier otra enfermedad, ¿no? En el caso de los pequeños. ¿Algún número de contacto, por favor, doctora, para poder hacer una consulta o sacar cita con usted? Bueno, el consultorio es el 997-477-730 y el número de emergencias es el 9894-16586. Solo emergencias, por favor. ¿Redes sociales también? Sí, estamos en Facebook, en Instagram y también tenemos una página en YouTube donde ponemos algunos videos informativos sobre algunas cosas que a los papitos les pueden interesar. Si tienen alguna sugerencia también sobre algún tema que quisieran que hablemos, también lo pueden poner por ahí. Claro, y siempre recomendar que acudan al especialista, ¿no? Al profesional. Sí, en los bebés, sobre todo en los niños, no nos podemos correr riesgos. Recuerden que ellos son muy delicados. Nosotros podemos estar con una enfermedad un mes, pero los bebés en horas pueden tornarse en algo súper trágico. Claro que sí. Muchísimas gracias por su tiempo y por su participación en el programa. Gracias. Bien, amigos, estamos culminando el programa de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana a partir de las 5 de la tarde. Continúen la programación de TV UNSA, que ya viene Conexión UNSA. Permiso.